recording is on. ¿Ven mi pantalla? Recuerden que no los puedo leer. Sí, profe, se ve. Perfecto, gracias. Bueno, entonces el tema es población y ocupación, que está en la unidad 3 del programa, en teoría macroeconómica. Los contenidos, digamos, la estructura va a ser siempre la misma, objetivos generales y específicos, planteo de la clase teórica, desarrollo de la misma, y al final habrá preguntas de control para cuando ustedes preparen el tema o lo estudien. Bueno, los objetivos generales ya los hemos visto en su momento. Hay que modificarlos todos por completo, pero digamos, los que tienen que ver con lo que vamos a ver hoy es este tercero, ¿no? Interpretar datos reales y cuadros estadísticos publicados por organismos especializados. Sobre el final de la presentación veremos algunos. Y entender los conceptos fundamentales del funcionamiento del mercado de trabajo. Porque, digamos, la parte de ocupación básicamente tiene que ver con el conocimiento del mercado de trabajo. Ahora, los objetivos específicos de este tema, que se desarrollaron ad hoc, digamos, para esta presentación, son los siguientes. Conocer y explicar el concepto polisémico de población, especialmente en su vinculación con la economía. Conocer y explicar qué es la demografía, como así también qué contribución importante realiza a la economía. Si hay acá algún estudiante de geografía, le voy a pedir disculpas anticipadamente porque lo que haremos será una breve mención de la demografía, ¿no? Nada más que eso. Conocer y explicar una posible clasificación poblacional en términos demográficos. Comprender la vinculación de los conceptos de población, ocupación y empleo. Comprender las nociones básicas del mercado de trabajo, de acuerdo al objetivo general que habíamos visto antes. Conocer y poder explicar las diferentes concepciones teóricas respecto del mercado de trabajo, formuladas por los autores clásicos, los neoclásicos, Marx y Keynes. Conocer y entender los distintos tipos de desempleo que considera la teoría económica moderna. Comprender y ser capaz de explicar los flujos básicos de la población respecto del mercado de trabajo. Entender y poder explicar cómo se mide el desempleo en general y en nuestro país, como así también cómo se clasifica a la población en función de ese objetivo. O sea, además de la clasificación demográfica que está al principio, veremos otra clasificación económica. Por último, conocer la situación básica al respecto existente en nuestro país conforme las estimaciones del INDEC. Más o menos, la presentación intenta responder todas estas cuestiones. Para ello, la clase tiene los siguientes apartados, digamos. Una introducción, un breve concepto de demografía, población y ocupación, tipos de desempleo, flujo de personas en el mercado de trabajo, desempleo, formas de medición, la situación en Argentina y síntesis y conclusiones. Esa sería la estructura. Muy bien. En biología, el término población hace referencia a todos los seres vivos del mismo grupo o especie que viven en un área geográfica particular. Por ejemplo, estos días se viralizó la noticia de que Dinamarca está exterminando a su población de bisones. En sociología se refiere a un grupo de seres humanos o a toda la especie. La demografía es una ciencia social que implica el estudio estadístico de la población humana. Ahora, población, en un término más simple, es el número de personas en una ciudad o pueblo, región, país o mundo. Podemos verlo desde un pueblito hasta el planeta completo. La población generalmente está determinada por un proceso llamado censo, es decir, un proceso de recopilación, análisis, compilación y publicación de datos sobre la población y otras variables relacionadas, como localidad de residencia, vivienda, ingreso, nivel educativo y otras. Por ejemplo, el último censo que se hizo, el censo de 1990, incorporaba una serie de preguntas para determinar si había ascendencia de pueblos originarios en la población. O sea, si las preguntas están bien hechas, un censo puede incorporar todo ese tipo de cuestiones.
En geografía humana tiene un significado muy importante, en la palabra población, ¿no? Como objeto de estudio que justifica plenamente la existencia de la geografía de la población. Según el diccionario de la lengua española, se define al término población del latín tardío populatio, en primer lugar, como la acción o efecto de poblar, fundar uno o más pueblos. Como decía Alberdi, el numen de la Constitución de 1853, gobernar es poblar, decía. Claro, se refería al desierto, ¿no? Además, la Real Academia Española propone otras acepciones del término población, una de las cuales será de nuestro interés. Esta, conjunto de personas que habitan en un determinado lugar. Conjunto de edificios y espacios en una ciudad. Por ejemplo, atravesó la población de una parte a otra. También está en el Martín Fierro, nuestro poema fundante, en uno de los últimos versos de la primera parte, cuando se están alejando para meterse en las tolderías, se dice, le dijo a Cruz que mirara las últimas poblaciones. Conjunto de individuos de la misma especie que ocupan determinada área geográfica. Aquí vale tanto para los humanos como para los bisones. Y conjunto de los elementos sometidos a una evaluación estadística mediante muestreo. Desde el punto de vista legal y constitucional, el concepto de población se utiliza para señalar la misma agrupación humana, pero como elemento componente indeterminado del Estado, por referirse a todos sus habitantes sin considerar su condición. Diferenciándose del término pueblo, que suele referirse a una parte de la población que recibe un especial tratamiento especial por parte del Estado, según el régimen político o jurídico determinado que lo caracterice. La palabra pueblo tiene una connotación política, al menos solía tenerla cuando yo era muchacho, como diferente de nación. Y a veces tiene connotaciones horrorosas, como pasó en la Revolución Francesa o durante el estalinismo, digamos, con esa categoría infamante de enemigo del pueblo, que daba lugar a cualquier atropello. La geografía de la población es una rama de la geografía humana. Es el estudio de las formas en que las variaciones espaciales en la distribución, composición, migración y crecimiento de las poblaciones están relacionadas con la naturaleza de los lugares, que es lo que estudia la geografía en general. La geografía de la población implica la demografía en una perspectiva geográfica. Se centra en las características de las distribuciones de población que cambian en un contexto espacial. Argentina es un caso típico, ¿no?, de estos cambios. Esto a menudo involucra factores tales como dónde se encuentran las poblaciones y cómo el tamaño y la composición de las mismas está regulado por los procesos demográficos de fertilidad, mortalidad y migración. Procesos que normalmente están como articulados entre sí. Ahí tenemos un mapa de la densidad de población mundial de 1994, hace 26 años, cuando la población mundial era de unos 5.400 millones de personas. Obviamente, los colores más oscuros denotan más altas densidades, es decir, concentración de población en áreas geográficas. Se observan altas densidades en la llanura de Indostán, ¿no?, el Ganges, la llanura del norte de China, acá, la provincia de Sichuan, también en China, que creo que es esta, el delta del Nilo, en el norte de África, el sur de Japón, no recuerdo cómo se llama la isla ahora, Europa Occidental, esta parte, la isla de Java, que está en Indonesia, y el corredor Boston-Washington en los Estados Unidos. Vamos a ampliar un poquito. Y ahí vemos esos fuertes colores que denotan alta densidad poblacional. Obviamente, los colores más claros denotan menor densidad poblacional y los grises son, digamos, muy poca población. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, la población mundial era de aproximadamente 7,55 mil millones en el año anterior, 2019, y el número de 7.000 se superó en
marzo del 2012. Obviamente son estimaciones, ¿no? Según una estimación separada de las Naciones Unidas, la población de la Tierra superó los 7.000 millones en octubre del 2011. Acá hay una diferencia. Un hito que ofrece desafíos y oportunidades sin precedentes para toda la humanidad, según esa oficina. Según los documentos publicados por la Oficina del Censo de los Estados Unidos, la población mundial alcanzó los 6.500 millones el 24 de febrero de 2006. El Fondo de Población de las Naciones Unidas designó el 12 de octubre de 1999 como el día aproximado en que la población mundial alcanzó los 6.000 millones. Fíjense cómo, digamos, si para el año 2000 eran 6.000 millones, en 20 años ya tenemos prácticamente 2.000 millones más, cerca de 2.000 millones más de habitantes. Esto fue aproximadamente 12 años después de que la población mundial alcanzara los 5.000 millones en 1987 y 6 años después de que la población mundial alcanzara los 5,5 mil millones en 1993. Ahora, obviamente esto es una estimación porque, bueno, ahí pone el caso de Nigeria. Nigeria es uno de los países más poblados de África y, sin embargo, hay dudas sobre las cifras de población que tienen. Los chinos mismos tienen cifras de población. Una persona que estuvo acá en Argentina hace 5 años informó, cuando estaban preparando el censo, no quieran pensar lo que es hacer un censo en China, que tenían, ellos calculaban que la cifra oficial de población podía estar, podía tener un margen de error de 10 millones de personas. Claro, para los números chinos es poco, pero es casi una cuarta parte de Argentina. Sobre todo, en el caso chino, en las zonas rurales. El investigador Carl Hauck calculó que probablemente un total de más de 100.000 millones de personas hayan nacido en los últimos 2.000 años. Es un número. ¿Cuántas personas hay hoy en el mundo? Según los datos más recientes de la ONU, que es la fuente más fiable, se puede estimar que en el mundo hay actualmente unas 7.700 millones de personas, como hemos mencionado en este curso varias veces. Ahora, hay otras fuentes. 7.700, repito, el informe demográfico de las Naciones Unidas. Según los datos de census.gov, 7.625 millones, un poco menos. Y según los datos de la CIA, el libro anual de la CIA, 7.684 millones. ¿Por qué 7.700 parece ser la cifra más confiable? Bueno, porque no solo es la más actualizada, sino que es la más fiable en cuanto a tratamiento frente a las otras fuentes de información alternativa. Ahí tienen la fuente de esto que estoy mencionando, por si alguno quiere consultarlo. El crecimiento de la población aumentó significativamente a medida que la revolución industrial se aceleró desde 1800 en adelante. Esto es sabido, digamos, ¿no? Si antes el crecimiento era tipo mesetado, a partir de ahí una curva casi vertical. Los últimos 50 años han visto un aumento aún más rápido en la tasa de crecimiento de la población, debido a los avances médicos, por un lado, y a los aumentos sustanciales en la productividad agrícola, particularmente a partir de la década de 1960, realizado por la llamada Revolución Verde. Recuerden esto, la primera vacuna es de 1796, la antivariólica de Edward Jenner. La segunda vacuna es la de Pasteur, casi un siglo después, la antirrábica. El resto de las vacunas son todas del siglo XX. Y la vacunación masiva de todas las poblaciones se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no es que nacieran más personas, se morían menos. Bajó dramáticamente las tasas de mortalidad, sobre todo las tasas de mortalidad infantil. Y además, la Revolución Verde permitió alimentar a una población creciente, que era el problema que Malthus avisoraba como imposible. En 2017, la División de Población de las Naciones Unidas proyectó que la población mundial alcanzaría unos 9.800 millones en 2050 y 11.200 millones en 2100. Esto quiere decir que en algún punto la tasa de crecimiento no se va a sostener, la actual. ¿Por qué? Porque se espera que la población mundial aumente, después de lo cual disminuirá debido a razones económicas, problemas de salud, agotamiento de la tierra y riesgos ambientales.
no es un buen panorama para nuestros nietos, por lo menos. Según un informe, es muy probable que la población mundial deje de crecer antes de finales del siglo XXI. Además, existe cierta probabilidad de que la población disminuya antes del 2100. Por ejemplo, ya ha disminuido en la última década, o en las últimas dos, según como se vea, en Europa del Este, en el Báltico y en la Comunidad de Estados Independientes que agrupa a los exestados, o agrupaba a los exestados soviéticos. Aunque ahí hubo un colapso poblacional justamente por el derrumbe del socialismo real, que causó la muerte de varios millones de personas. Y la reducción en la expectativa, en la esperanza de vida, en unos 10 años más o menos. Caso único en el mundo moderno. El patrón de población de las regiones menos desarrolladas del mundo en los últimos años ha estado marcado por el aumento gradual de las tasas de natalidad. Yo discuto esto. Yo creo que es una reducción, más que esto es una reducción de las tasas de mortalidad. Estos siguieron a una fuerte reducción anterior en las tasas de mortalidad. Esta transición de altas tasas de natalidad y mortalidad a bajas tasas de natalidad y mortalidad a menudo se denomina transición demográfica, tema del que no voy a hablar porque no conozco. La demografía, del griego demos, pueblos, y grafía, trazo, descripción, estudio de la población, sería la traducción más cercana al original, es una ciencia que estudia estadísticamente las poblaciones humanas, su dimensión, estructura, evolución y características generales, así como los procesos concretos que determinan su formación, conservación y eventual desaparición. Tales procesos son los de fecundidad, mortalidad y migración, ya lo hemos visto. Obviamente la migración tiene dos partes, la emigración o la inmigración. Sabemos que Argentina es un país de inmigración. La variedad de combinaciones de estos fenómenos, interdependientes entre sí, supone la velocidad de las modificaciones de la población, tanto en sus dimensiones numéricas como en su estructura poblacional, tal como afirma Massimo Livi-Bacchi en Introducción a la Demografía. La demografía es un campo científico interdisciplinar que estudia el tamaño de la población, su composición y distribución espacial, así como de los cambios en la misma y en los componentes de dichos cambios, como fecundidad, mortalidad y migración otra vez. Dicho campo científico ha evolucionado gracias a las contribuciones teóricas y metodológicas de distintas disciplinas como la sociología, la economía y la geografía. Aunque las preocupaciones demográficas han estado presentes desde la antigüedad en muchas civilizaciones, básicamente para preservar su permanencia y su capacidad militar y laboral, vemos por primera vez una reacción en el Imperio Romano ante un problema demográfico. Este vemos por primera vez debe tomarse con pinzas. Sabemos o está registrado, tal vez hubo cosas anteriores, pero no lo sabemos. A causa de las guerras civiles del siglo I a.C., se produjo una crisis de natalidad, ante la que reaccionó César Augusto, aprobando en el año 18 a.C. la Lex Iulia de Maritandis Ordinibus, disculpen mi pésimo latín, ley Iulia matrimonial que buscaba fomentar el matrimonio y la natalidad, además de penalizar a los no casados y a los matrimonios sin hijos. Ustedes pueden reírse, pero Mussolini hizo algo parecido en los comienzos de la era fascista. Pero será el historiador, sociólogo y demógrafo y humanista Ibn Khaldun, una personalidad extraordinaria que vivió en el siglo XIV, el que es reconocido como el padre de la demografía, ya que fue el primero en considerar los datos estadísticos en sus estudios para representarlos y obtener nuevos datos más representativos. Obviamente en un momento en que la estadística era prácticamente inexistente. Fue matemático también Ibn Khaldun, pero además de esto fue el primer autor que consideró la historia como historia universal y fue también economista. Como economista anticipó a Marx, a Smith, a Keynes y a los neoliberales, todos. Una cosa interesantísima. Y recién en el siglo XIX se tradujeron sus obras a las lenguas europeas. Es decir que Smith y Marx, por ejemplo, no lo conocieron. Asimismo, se considera al inglés John Grant, 1620-1674, como uno de los primeros demógrafos y fundador de la bioestadística y el precursor de la epidemiología, con la publicación en 1662 de su obra Natural and Political Observations Made Upon the Bills of Mortality.
no casualmente en Inglaterra sucedían estas cosas, pocos años antes de la muy gloriosa revolución. En 1798, Thomas Robert Malthus, el padre de la demografía moderna, junto al autor mencionado, publicó su clásica obra Ensayo sobre el principio de la población, en el que, entre otras cosas, advertía de la tendencia constante del crecimiento de la población humana superior al de la producción de alimentos. Este era su gran temor. E informó de los distintos factores que influían sobre este crecimiento: la guerra, el hambre, la enfermedad y la anticoncepción. Sus predicciones alarmistas le dieron y le dan aún fama y reconocimiento. Pero Malthus se equivocó en sus predicciones temporales sobre la fecha de la catástrofe, aunque no en su análisis sobre el crecimiento de la población, en opinión de varios autores. Sí, si uno lo ve en el largo plazo, sí, funciona, digamos. En el corto plazo, por supuesto que no. Esto de la catástrofe malthusiana, un historiador del pensamiento económico, Mark Plough, dice que Malthus, muy crítico de Malthus, dice que incurrió en lo que se llama la falacia apocalíptica. Esto es, anunciar una catástrofe sin ponerle un marco temporal, digamos, un marco de referencia. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Bajo qué supuestos? La ciencia ha conseguido aumentar la producción de alimentos, como dijimos hace un rato, especialmente en los países industrializados, donde muchos de ellos se han convertido en exportadores de productos agrícolas, el caso francés, por ejemplo, a las que se han incorporado los denominados alimentos transgénicos. Pero el verdadero problema actual está, aunque parezca paradójico, en la superproducción de alimentos, y no porque no existan necesidades de los mismos, especialmente en los países pobres, sino porque quienes más los necesitan no los pueden adquirir. No hay que olvidar que la posibilidad de estudiar la población nace con la estadística y también con la elaboración de censos regulares y universales. Por ello se distingue entre la época preestadística y la época estadística. Obviamente, sin la realización de los censos, que como dijimos en la clase pasada son la consulta a todo un universo, en este caso de población, es imposible tener datos y hacer cálculos. No obstante, el intento de censar a la población para conocer su número y recaudar impuestos es muy antiguo. Desde los romanos hasta la Edad Moderna hay noticias en este sentido, pero las dificultades técnicas para un recuento rápido no permitían la realización de tales estudios. Acá, no casualmente, el primer censo en Argentina se hizo en 1869 durante la presidencia de Sarmiento. El segundo se hizo en 1914 y el tercero lo hizo Perón en 1947. A pesar de los avances del siglo XX, la misma situación se presenta en muchos países subdesarrollados o pobres o atrasados, como ustedes prefieran, o con conflictos políticos y militares. El estudio de la población antigua se hace por medio de fuentes indirectas, series, de lo que fuera, diezmos, en los casos de donde la iglesia era importante, recuento de fuego. Yo me preguntaba qué es esto. ¿Es recuento de hogares o unidades impositivas? Casi como en el oikos griego, recuerden, uno de los orígenes del oikos era los que compartían el fuego del hogar, porque, en el cual se hacía la comida, por supuesto, ¿no? O una supuesta densidad demográfica óptima para poder vivir en un territorio cuando las poblaciones estudiadas son muy antiguas. Y en la Edad Antigua surgió, con el desarrollo del Imperio Romano, la magistratura del censor, encargado de hacer los inventarios de población, censos, con fines tributarios en todo el territorio imperial. Un rastro de ese censo aparece, como hemos mencionado también, en el Antiguo Testamento. Existen algunos datos desde la antigüedad que permiten observar una curva de crecimiento que en los últimos años sigue una proporción geométrica, como había anticipado Malthus. Así, se estima que hace unos 2000 años había una población total cercana a los 250 millones de personas. Para llegar a esa cifra se había necesitado casi 1 millón de años, si admitimos esa fecha como la aparición de los primeros representantes de nuestra especie. 1 milenio y medio después, hacia 1650, la población de la Tierra era ya el doble, es decir, unos 500 millones. Y 4 veces más 2 siglos después, en 1850. Esto es 2.000 millones. Desde esa fecha, cuando se inició a gran escala la revolución industrial, las cifras se han disparado. Nos encontramos entonces
con que en el curso, no, perdón, está mal acá, 4 veces más de estos 250, esto es 1.000 millones. Nos encontramos entonces con que en el curso de solo 100 años, en 1950, y después de las grandes sangrías que supusieron las 2 guerras mundiales, calculemos entre 70 y 80 millones de muertos, contando lo de la gripe española, las estimaciones dan un total de 2.500 millones de habitantes, es decir, 2 veces y media más que en 1990. Esto está mal. No sé qué año sería, perdónenme. Para aumentar otros 2.000 millones hacen falta solo 25 años, y para finales del siglo XX, 25 años más a contar desde esa fecha, nuestro planeta dispuso de más de 6.000 millones de personas, como dijimos hace un rato. Al día de hoy ya se ha superado la barrera de los 7.000 millones, como vimos, y sigue creciendo. Este aumento cuantitativo, según algunos autores, puede ser desmesurado, teniendo en cuenta que los recursos disponibles no aumentan en igual proporción. Eso es discutible. Bueno, como uno de los objetivos era hacer una clasificación de la población según un criterio demográfico. Bueno, básicamente en este caso lo que se toma en cuenta es las edades de la población. No hay otra forma. Entonces tenemos población activa y población pasiva. Vamos por esta última para entender después lo que es la población activa. La población pasiva a su vez se divide en dos: la población pasiva transitoria, que son los menores de 15 años, y la población pasiva definitiva, que son los mayores de 65 años. ¿Por qué son pasivos? Bueno, obviamente pues son mantenidos por los activos. Estos son los niños, y estos son los ancianos, aunque bueno, yo tengo 65 años y no me considero tal, las personas mayores, digamos, que en teoría ya no trabajan, están retirados. Así que los activos, por descarte, serían todos los individuos que están entre los 15 y los 65 años. Estadísticamente hablando, por supuesto, donde hay trabajo de menores, bueno, y donde hay adultos que siguen trabajando porque los regímenes jubilatorios son malos, etcétera, ese es otro debate. A su vez, la población activa, según este criterio demográfico, se divide en la población económicamente activa o fuerza laboral y los desocupados voluntarios, es decir, la fracción de la población activa, es decir, personas de entre 15 y 65 años de ambos géneros que no trabajan ni desean hacerlo. Por eso se los llama desocupados voluntarios. En cambio, en la población económicamente activa, ¿qué tenemos? Tenemos, por un lado, los ocupados plenos, es decir, que trabajan más de 35 horas por semana, que es el periodo de tiempo considerado socialmente normal. Los subocupados, que son los que trabajan menos de 35 horas por semana, y este es el problema, desocupados involuntarios. Así que en la población económicamente activa o fuerza laboral tenemos los que trabajan, poco o mucho, más los que no trabajan. Esta categoría de desocupados involuntarios es una contribución keynesiana a la teoría económica moderna, aunque ya Marx la había anticipado. ¿Cómo se definen los desocupados involuntarios? Se definen como aquellas personas que, por más que buscan intensamente un trabajo, no pueden encontrarlo a las tasas o niveles salariales vigentes. Recuerden esa definición, volveremos sobre la misma. Los subocupados, a su vez, pueden ser voluntarios o involuntarios. Es decir, supongamos un estudiante que trabaja medio tiempo, y está bien porque el resto lo usa para estudiar, sería un subocupado voluntario. Pero un subocupado involuntario es aquel que trabaja menos de 35 horas, pero quisiera trabajar más. Fíjense que la población económicamente activa está resaltada un poco más importante que las otras categorías. Bueno, resulta que los desocupados voluntarios, la población pasiva transitoria y la población pasiva definitiva conforman lo que se llama la población por fuera de la fuerza laboral. Si esa población se suma a esta, tenemos la población total. Entonces, esta población fuera de la fuerza laboral depende económicamente de esta población. Y esto es así.
los hijos dependen de los padres, tutores o encargados. Los jubilados dependen de los aportes que hagan los activos, etc. Bueno, hasta aquí habríamos llegado a la primera parte. Así que vamos a hacer una interrupción para que puedan hacer preguntas o comentarios. Recuerden que no puedo leerlos, así que si alguno no tiene micrófono, por favor escriba en el chat y que alguno de los compañeros lo lea. Adelante. Profe, una consulta. Las personas que trabajan más de 35 horas, pero solamente se le declara 4 a su empleador, ¿es un subocupado involuntario o no se clasifica en este sentido? ¿Desde qué punto de vista? ¿Cómo se lo puede registrar a esa persona? Bueno, una cosa es cómo está registrado en el sistema, eso lo vamos a ver más adelante. Digamos, recuerde que esta es una clasificación demográfica. Después vamos a ver una clasificación económica, pero cuando se hace la encuesta, no importa, digamos, la parte de papeles, cómo está registrado cada uno. Lo primero que se le pregunta es cuántas horas trabajó usted la semana de referencia. Entonces, y después se profundiza. Bueno, ¿cómo? ¿Le hacen descuento jubilatorio? Bueno, ¿está registrado por tiempo completo, por tiempo parcial? ¿Entienden? Sí, sí. O sea que la encuesta, obviamente, puede mentir el entrevistado. Sí, eso puede pasar. Pero para eso están en las encuestas, se diseñan las preguntas de control. Para tratar de reducir la mentira. Entonces, si trabaja 35 horas, va a quedar en la muestra como que trabaja esas 35 horas. Obviamente habrá una categoría especial, que después la vamos a ver, que es para los que no tienen aporte jubilatorio. Porque es muy común, digamos, en el comercio. Digamos, está como media jornada en negro, digamos. Y media jornada registrada. Sí, conozco. El plan de comercio es terrible. Sí. Pero, digamos, ese tema que usted me pregunta no tiene que ver con lo que estamos viendo hasta ahora, digamos. ¿Sí? Eso viene después, en la segunda parte, porque es una situación propia del mercado de trabajo que no hemos tocado todavía. Bien, perfecto. ¿Algo más? Estas edades de 15 y 65 son las edades que están ahora, digamos, pero, a ver, en la época de la Revolución Industrial los niños entraban a trabajar a los 10, 11 años y a veces a menos años, y nadie llegaba a los 65 años, o muy pocas personas. Así que esto también está historizado, digamos, ¿no? Y la demografía tiene que dar cuenta de esos cambios, digamos. Fíjense ustedes que hay un intento, bueno, lo dijo esta mujer de la cual teníamos que enamorarnos según el felino contrabandista, ¿no? Christine Lagarde dijo que el problema era que la gente vivía muchos años. Entonces había que ir subiendo la edad jubilatoria. En España la han ido subiendo en los últimos, de a un año, digamos, ¿no? No llegan a los 70, pero ya están a los 68 años, por ejemplo. Y acá el gobierno cada tanto tiene que salir a desmentir que no está pensado hacer ese cambio en la edad jubilatoria. Bueno, ¿algo más o podemos seguir? ¿Alguien puede ver el chat a ver si alguien escribió algo, por favor? Profe, tengo una duda. Adelante. La población pasiva transitoria, ¿no sería hasta los 18 años? Jean-Paul Sartre dijo en los años 60 que la juventud
era una categoría burguesa. Dijo, porque los niños, los jóvenes salen de la escuela y tienen que ir inmediatamente a la fábrica, ¿no? Estaba pensando en la clase obrera francesa. En Argentina creo que el trabajo es legal contratar desde los 14 o desde los 16 años, no estoy seguro. Así Claro, que pero se toma esa edad como edad promedio, digamos. De hecho, muchos jóvenes, muchos, trabajan en lo que se llama el job summer, el trabajo de verano. ¿O no? bueno, mi ejemplo, yo tengo 18 y hasta ahora nunca pude conseguir trabajo. Bueno. Pero ese es otro tema que tiene que ver con las características del mercado laboral. Vea, usted, señorita, está Claro. en uno de los núcleos duros de la desocupación. Exactamente. ¿Eh? Es Exactamente. joven, es una dama y busca su primer empleo. Ese es un núcleo duro de desocupación. El otro núcleo son los jóvenes varones sin ningún tipo de especialización. Y el tercero son los mayores de, bueno, hay que poner una edad, no sé, 40, pongámosle, que nadie los quiere. Esos son los núcleos duros de la desocupación. Lamento informárselos. Lamento ser yo quien se lo dice, señorita. Pero bueno, ánimo, no, en algún momento aparecerá. Hay una tesis que hizo un exalumno mío sobre la inserción laboral del licenciado en economía, de la egresado de la Facultad de Económica, ¿no? Y bueno, no pudo trabajar con todos los egresados, pero más de la mitad le respondieron a la encuesta que él hizo. Y prácticamente las 2/3 partes de esa proporción habían conseguido su primer trabajo como economistas y su mejor trabajo como economistas gracias a lo que se llaman los contactos. ¿Me explico? Sí. Sí, o sea, no contestando avisos en los diarios o yendo a agencias, no, por contactos. Así que nunca menosprecie esa posibilidad. En el chat, ¿Eh? en el chat escribió un compañero, Marcelo, Sí. dice, en internet hay una interesante página que permite ver dinámicamente la demografía y cómo el número de nacimientos y fallecimientos va cambiando permanente. Y mandó el enlace. Ah, bueno, fantástico. Dígale después que me lo mande por correo, por favor. Que así yo también lo puedo ver. Bueno, ¿podemos seguir? Tomar eso como un sí. Bueno, población y ocupación. ¿Cómo se vincula la población con la economía? Que es lo que nos interesa a nosotros. En principio, de varias maneras. Siendo la persona humana el sujeto de la economía, según la definición de Robbins, y el norte de esta, es decir, el objetivo de la economía, la satisfacción de las necesidades humanas, desde las más básicas hasta las más superfluas, está claro que se vincula como consumidor en los diversos mercados de bienes y servicios finales. Esa faceta ya la vimos. Pero también se vincula a la economía como propietario de algún factor productivo y, por lo tanto, como oferente de los servicios del mismo en los denominados mercados de factores. En este caso, es objeto de nuestro interés el denominado mercado laboral o mercado de trabajo, donde los dueños de este factor ofrecen sus servicios a cambio de una remuneración llamada salario. No sé si lo dije, pero la palabra salario viene de los romanos cuando le pagaban con bloques de sal a sus legionarios. Empleo hace referencia a una relación de este tipo, es decir, una relación salarial, donde uno recibe eso que otro le paga. Un salario es algo que yo recibo porque hay otra persona, física o jurídica, que me lo paga. Fuera formal o informal, no importa para este caso, aunque existen ocupaciones no asalariadas, cuentapropistas, profesionales independientes, empresarios, etc. Por lo cual el concepto de ocupación es en principio más amplio que el de empleo. El de empleo parece hacer referencia más bien al de ocupaciones asalariadas,
base del capitalismo, como ustedes saben, mientras que ocupación incluye a los asalariados más los que no lo son. ¿Qué sé yo? El plomero, por ejemplo. Se denomina mercado de trabajo o mercado laboral al conjunto de relaciones entre empleadores, demandantes de trabajo y personas que buscan trabajo remunerado u oferentes de trabajo. El mercado de trabajo tiene particularidades que lo diferencian de otros tipos de mercado, como el financiero, el inmobiliario o el de materias primas, principalmente en la cobertura de los derechos laborales, tan mancillados últimamente, y la necesidad de garantizarlos sistemáticamente. Esto, bueno, es una opinión, es el consejo de la OIT, ¿no? La OIT hace 20 años que viene trabajando con la idea de la propagación, digamos, de lo que llaman el trabajo, decent job, trabajo decente, que es el trabajo formalizado con derecho, con seguridad social, con aporte jubilatorio, etc. El mercado de trabajo es el entorno económico en el cual concurren la oferta, el número que se puede medir, el número de horas o en cantidad de trabajadores, y la demanda, constituida por las oportunidades de empleo. Aunque intuitivamente el término oferta de trabajo puede llevar a equívoco, debemos entender el mismo como la oferta de trabajadores u oferta de la fuerza de trabajo. En este mercado, el oferente es aquel que busca trabajo y para ello se ofrece. El demandante es el que busca trabajadores. En buen romance, los trabajadores constituyen la oferta de trabajo, los empresarios constituyen la demanda de trabajo. Del grado de equilibrio entre estas dos variables se derivan una serie de consecuencias que determinan las características del mercado en ese momento y su posible evolución. El estudio del mercado laboral es el instrumento que contribuirá al conocimiento de dichas consecuencias. Para Adam Smith, al igual que todas las mercancías, el trabajo, aunque para él no era una mercancía, tenía un precio de mercado que dependía de la oferta y la demanda, así como un precio natural, que era el equivalente a su costo de producción, como todo precio natural, que estaba dado por el valor de las subsistencias para la vida del trabajador y su familia, y que se lograba solamente cuando la economía llegaba al estado estacionario. De hecho, Smith decía que el precio de mercado podía estar por encima o por debajo del precio natural. Y en el caso del salario de mercado, por encima o por debajo del salario natural, con consecuencias diferentes, según los casos. Por lo que, mientras existiera crecimiento económico, que recuerden era el gran objetivo de Smith, los salarios se ubicarían por arriba de dicho nivel, es decir, por arriba del nivel de subsistencia. Al detenerse el proceso de acumulación de capital, la demanda de trabajo también dejaría de crecer, por lo que los salarios disminuirían hasta el nivel de subsistencia y la población dejaría de aumentar. Smith señalaba que los salarios se fijan por convenio entre las partes contratantes, cuyos intereses son contrarios. Ojo con esta idea de que Smith pensaba en la armonía y a veces marcaba que no siempre existía esta. Fíjense, citamos a Smith. Los salarios del trabajo en todas las ocasiones se acomodan al convenio que por común se hace entre estas dos partes, cuyos intereses de ningún modo pueden considerarse los mismos, decía Smith. El operario desea sacar lo más y el empresario dar lo menos que pueda. Los primeros, los operarios, están siempre dispuestos a concertar medios de levantar y los segundos, los empresarios, de bajar los salarios del trabajo. Smith la tenía clara. Asimismo, indica Smith que en esta confrontación quien lleva siempre ventaja es la parte patronal, debido a que siendo estos menos en número y que legalmente podían asociarse en ese momento por las Combination Act, los trabajadores no podían asociarse sindicalmente, llegan con mayor facilidad a ponerse de acuerdo. Continuando con Smith, este afirma que una baja en el salario se da cuando la población aumenta y la economía deja de crecer o no lo hace, lo que provoca que la población disminuya al morir parte de ella por hambre. En contraposición, los salarios elevados harán que la población aumente. Este razonamiento vendría posteriormente a ser la base de la teoría malthusiana de la población.
que señala que la población crece en progresión geométrica mientras que los alimentos aumentan en proporción aritmética. Obviamente la progresión geométrica, 1, 2, 4, 8, 16, 32, es mucho más que la progresión aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Por lo tanto, en algún momento, si la oferta de alimentos no crecía, se iba a dar esa catástrofe malthusiana de la que hablábamos antes, que se iba a traducir en vicio y miseria, decía él. En síntesis, de acuerdo a la visión clásica de Smith, se puede afirmar que la demanda de mano de obra va a depender básicamente de la acumulación de capital. Mientras hubiera acumulación de capital, va a haber demanda de trabajo. Y mientras la acumulación de capital sea creciente, aumentará la demanda de trabajo. Según Ricardo, el salario de mercado gira en torno del salario natural y tiende a él en el largo plazo. En cuanto a la relación entre salario y capital, señala que cuando éste aumenta, es decir, cuando el capital aumenta, ya sea en cantidad o valor, la tasa de mercado de los salarios se incrementa y propicia que el aumento de la demanda de mano de obra sea proporcional al incremento del capital. Sigue a Smith en ese sentido. Ahora, en su modelo de crecimiento, Ricardo toma a los salarios como una constante, nivel de subsistencia de largo plazo. En su obra señala que el precio natural de la mano de obra era el que hacía posible que la raza humana estuviese sin aumentos ni disminuciones, y que no se debía de considerar constante ya que era el resultado de los hábitos y costumbres de los individuos. O sea que había cierto toque histórico en el valor del tamaño natural, más allá de que Ricardo lo medía en subsistencias y no en dinero. Los economistas neoclásicos, por su parte, consideraron el mercado del factor trabajo en la misma forma en que el resto de los mercados de factores, bienes y servicios. Los salarios son el precio que hay que pagar por los servicios prestados por el factor trabajo. Cuanto mayores sean los salarios, menor será la cantidad demandada de parte de los empresarios y mayor la cantidad ofrecida. De ahí que la curva de oferta tendrá pendiente positiva y la curva de demanda tendrá pendiente negativa, como cualquier mercado. El análisis neoclásico se basa en el supuesto de la plena flexibilidad de los salarios. ¿Qué significa plena flexibilidad? Que pueden subir o bajar lo que sea necesario hasta tender al equilibrio. Los desplazamientos que se podían producir en las funciones de demanda y oferta de trabajo provocarán reajustes salariales que en cualquier caso quedarán determinados en el punto en que se igualen la oferta y la demanda. Aquí tenemos un modelo neoclásico del mercado de trabajo en la forma clásica. Aquí tenemos lo que sería el precio, que es el salario, y aquí tenemos el empleo, que se puede medir en cantidad de trabajadores o en horas hombre, como ustedes quieran. Esta curva dependiente positiva es la oferta de trabajo, es decir, el trabajador está dispuesto a trabajar más horas o si ofrecen más trabajadores en la medida que el salario aumente, y esta curva es la curva de demanda de trabajo de los empresarios, que en la medida que el salario aumente, estarán dispuestos a demandar cada vez menos y demandarán cada vez más en la medida que el salario disminuye. Aquí sería la situación de equilibrio, ¿sí? Y por lo tanto, este sería el salario de mercado y este sería el nivel de equilibrio del mercado de trabajo, que para los neoclásicos, olvídense del resto de las líneas que hay por ahora, sería siempre el pleno empleo, por el supuesto de la plena flexibilidad y todo el resto de los supuestos de la competencia perfecta. Entonces, en ese caso, claro, los que no quisieran trabajar por ese nivel de salarios serían empleados voluntarios o desempleados voluntarios. Ellos no creían que hubiera desempleo involuntario. Fíjense que el desempleo involuntario está en este gráfico por encima del salario de equilibrio. Esto es porque hay algún tipo de intervención exógena del mercado, por ejemplo, un salario mínimo fijado por el gobierno. Entonces aquí tendríamos un nivel de desempleo dado por ese tipo de intervención. Por eso los liberales están en contra de la intervención del gobierno o la presión sindical en los mercados de trabajo. Hay dos clases de paro. Paro es desempleo, ¿no? Voluntario o involuntario, que pueden producirse dentro de este esquema. En el punto de equilibrio, todos los trabajadores que deseen trabajar, encuentran un empleo, pero habrá una cierta cantidad de personas que no estarán dispuestos a trabajar por encontrar muy bajos los salarios. Ese es el desempleo voluntario.
que para los neoclásicos no constituye ningún problema. Si yo no quiero trabajar a ese salario, es mi problema, no es problema de los otros. Ahora, si hay algún factor externo, sindicatos o gobiernos, que impiden el reajuste de los salarios, aparecerá el paro involuntario. ¿Qué significa impedir el reajuste de los salarios? Significa obstruir ese mecanismo de plena flexibilidad del salario y pidiendo que baje. Entonces, la persistencia de un cierto nivel de paro involuntario permanente es explicada en el modelo neoclásico mediante dos tipos de razones: el llamado desempleo friccional y el llamado desempleo estructural. El desempleo friccional está originado porque muchos de los que acaban de obtener un título profesional no tienen un empleador esperándole a la salida del centro de estudios, o porque algunos trabajadores deciden dejar su puesto para buscar otro mejor y tardan algún tiempo en encontrarlo. El desempleo friccional significa desempleo inevitable, de alguna manera, es lo que los norteamericanos llaman between jobs, cuando uno está entre trabajos. Y el desempleo estructural es más complicado, se produce por desajustes en la localización y la cualificación ofrecida y demandada. Es posible que la inversión empresarial se esté produciendo en una región, mientras que la oferta esté en otra. Y la resistencia de los trabajadores y empresas a trasladarse provocará desempleo. O también porque los empleadores demandan cierta calificación profesional que los trabajadores no tienen. En forma similar, es frecuente que los empleos de nueva creación requieran unas habilidades peculiares de difícil adquisición por el trabajador. Al acelerarse la velocidad de la innovación tecnológica, se amplía la brecha entre las habilidades requeridas y ofrecidas, por lo que el desempleo estructural aumenta. Después volveremos sobre esto. En el modelo keynesiano, la causa principal del paro hay que buscarla en la insuficiencia de la demanda agregada. O sea, la producción depende de la demanda. Si la demanda cae, la producción cae y por lo tanto cae el empleo. Esa sería la relación de causalidad. Un simple cambio negativo en las expectativas de los empresarios, las expectativas son las creencias sobre lo que ocurrirá en el futuro, puede provocar una disminución de la demanda de bienes de inversión, lo que originará una serie de reacciones en cadena en la que se irán perdiendo empleos sucesivamente en diferentes ramas industriales. Un efecto encadenado, digamos. La consiguiente disminución en la capacidad adquisitiva de los trabajadores puede agravar el círculo vicioso, prolongándose indefinidamente la situación de desempleo. O sea, el mercado de trabajo, quiero aclarar que Keynes jamás lo dibujó porque él cuestionaba el gráfico neoclásico, pero si pudiese dibujarse, digamos, esta demanda sería la demanda neoclásica y esta segunda demanda que está acá, fíjense que se ha contraído, sería la demanda de trabajo frente a la situación de insuficiencia de la demanda agregada. Por lo tanto, se da aquí una situación de desempleo involuntario. Los trabajadores no consiguen ser empleados a los niveles salariales vigentes, los cuales no pueden bajar. Los keynesianos rechazan la capacidad del mercado laboral de ajustarse a la nueva situación modificando los salarios. Aquí está la clave. Y si el equilibrio en el mercado de un factor o un bien no puede alcanzarse por la vía de los precios, se conseguirá por la vía de las cantidades, apareciendo una disparidad entre las cantidades ofrecidas y demandadas y por lo tanto apareciendo el desempleo. Es la rigidez a la baja de los salarios la que impide que la disminución de la demanda se traduzca en descensos salariales, por lo que se producirá una situación de desempleo involuntario. Aquí está. ¿Y por qué son rígidos los salarios? Porque hay salarios mínimos establecidos por el gobierno, porque hay presiones sindicales o por una conjunción de ambos elementos. El supuesto de la rigidez de los salarios puede suavizarse si se considera que los trabajadores tienen ilusión monetaria, es decir, que lo que negocian en sus convenios son salarios nominales y no reales. Por lo que, si se dan simultáneamente situaciones de desempleo e inflación, puede producirse un cierto reajuste de los salarios reales, es decir, manteniendo los salarios nominales, pero permitiendo que los precios aumenten, con lo cual el salario real caería. Esta es una hipótesis del propio Keynes que hoy ningún keynesiano sostiene, porque para mí es un prejuicio de clase de Keynes, pero aparte no se ha dado nunca en la historia, digamos. En Marx es clave el concepto de ejército industrial de reserva, que
quiero aclarar, no es un concepto de Marx, sino que había sido anticipado en un periódico del cartismo más radicalizado por un señor O'Connor, antes de que Marx llegase a Inglaterra. Lo que pasa es que lo que hace Marx es integrarlo en su esquema teórico. Ese ejército industrial de reserva también es llamado población excedente relativa y consiste en la masa de obreros desocupados que mediante su competencia activa en el mercado de trabajo ejercen una presión constante hacia abajo en el nivel del salario. Este es el gráfico que aparece en el libro de Sweezy, Teoría del Desarrollo Capitalista, para explicar el rol del ejército de reserva en el mercado de trabajo. Es decir, que a diferencia de los neoclásicos, tampoco Marx cree en el pleno empleo de la economía. Para él es fundamental que exista el ejército de reserva. Y el ejército crece o decrece en las distintas situaciones. Obviamente que el único empleo que Marx considera es el empleo en la industria, ¿sí? Entonces fíjense que aquí tenemos cómo se van alimentando unos a otros. Acá tenemos ingresos de trabajadores nuevos, que puede ser que ingresen directamente a la ocupación industrial o que están inhabilitados para encontrar trabajo, o sea, y van al ejército de reserva directamente. En C tenemos los trabajadores que son despedidos y que pasan al ejército industrial de reserva. En D, está mal acá, bueno, retirados del ejército industrial de reserva, o sea, que vuelven a conseguir ocupación. En E y en F tenemos los que se retiran del mercado por cualquier situación, digamos, ¿no? Este sería lo que hoy se conoce como trabajador desalentado. No consigue trabajo y se va después de un cierto tiempo. Y aquí tenemos el que ya se retira por edad, por ejemplo. Pero esto está permanentemente alimentándose unos a otros de forma tal que en épocas tanto en épocas de escasez como en épocas de abundancia, el ejército industrial de reserva existe, lo que pasa es que su tamaño oscila, ¿sí? Pero siempre con este rol, ejercer una presión hacia abajo en el nivel de salario. Una de las leyes del movimiento capitalista de Marx es la del creciente ejército industrial de reserva en la medida en que las crisis del capitalismo se van agravando. Bueno, aquí vamos a hacer la primera interrupción en la grabación antes de seguir con tipos de desempleo.